Bueno, muy buenas tardes, querida audiencia de Cuarto de Hora. Estamos conectados por todas las redes de nuestro portal, por la cuenta de Twitter de mía y por las cuentas de Beto Coral. Hoy tenemos un invitado muy especial. Vamos a leer una de las columnas que más éxito ha tenido en el portal de Cuarto de Hora, que es la columna de Beto Coral que se llama El payaso presidenciable. Antes de saludar a Beto, quiero contarles que la primera columna de Beto pasó los 100.000 lectores y esta que publicamos hace apenas unas escasas horas ya va por el orden de las 15.000 lecturas. Definitivamente la gente quiere leer a Beto Coral y por eso lo tenemos en Cuarto de Hora. Beto Coral, buenas tardes. Urias, un saludo especial para usted, para toda la gente de Cuarto de Hora y a las personas que nos están viendo en estos momentos. Muchas gracias por leerme. Muchas gracias a usted, Beto, por entregarle ese contenido tan interesante a la gente que lo está leyendo. Hoy vamos a leer una columna muy, muy, muy interesante que creo que va a generar escozor, tanto en el uribismo como por fuera de él, porque la columna dice unas cuantas verdades. Entonces, bueno, Beto, te escuchamos. Como ya todos saben, pues la columna se llama El payaso presidenciable. El uribismo está en decadencia total. Nuevos falsos positivos, chuzadas, contratos millonarios, creación de burocracia en plena pandemia, asesinatos de líderes sociales y desmovilizados, producción de cocaína en su máximo esplendor, desconexión total con el pueblo, vicepresidenta envuelta en escándalos con narcos y la cereza del pastel, la ñeñe política. La prueba de la ilegitimidad de este gobierno liderado por un estólido e inexperto personaje que no sabe ni lo que dice ni lo que hace. El uribismo está en un callejón sin salida. Han hecho de la democracia un averno. En todo caso, son capaces de hacerles creer a sus seguidores que viven en el propio Edén. Y para ello, utilizan el engaño, la demagogia, el falso nacionalismo. Y para las próximas elecciones necesitan un candidato capaz de liderar esos sofismas, pero de frente, ya que el experimento de mostrar un carita amable de supuesto centro no les funcionó muy bien con Iván Duque. Esta vez necesitan un demagogo, un bufón, un provocador, un instigador, un manipulador sin escrúpulos que encarne los postulados más uribistas. El arribismo, el clasismo, la arrogancia, la prepotencia, el odio contra el medio ambiente, la homofobia, el machismo, el populismo. Es decir, necesitan a un showman lleno de banalidad, un payaso en toda su expresión. Sí, Abelardo de la Espriella será el candidato del uribismo para las elecciones en el año 2022. Entre otras razones, porque no tienen con qué ni con quién más. De la Espriella, histrónico personaje que piensa que la estética es más importante que la ética, cumple el primer requisito para ser digno representante del uribismo: tener problemas judiciales. Poco se habla de eso, pero en su contra hay procesos por distintos delitos, entre otros, falsa denuncia, injuria, falso testimonio y concierto para delinquir. Cabe señalar que ninguno de estos procesos ha sido declarado culpable. Algunos se encuentran archivados, otros estancados. De cualquier manera, hablamos de un individuo que se sale con la suya cada vez que se lo propone, no de la mejor manera. Es cierto, pero lo hace. Tal y como sucedió en el año 2008, cuando un testigo de la Corte, en varios casos de la parapolítica llamado René Zorrilla, lo acusó de pertenecer a las AUC. La fiscalía le abrió una investigación, pero sospechosamente el testigo, quien había sido tomado en cuenta como creíble en otros procesos, se retractó, dejando así la investigación lista para el archivo. Para nadie es un secreto la afinidad de la Espriella con la lucha paramilitar. No solo participó en las negociaciones con las AUC, sino que además fue cercano al señor Salvatore Mancuso, responsable de más de 300 muertes y será el autor de las masacres de Mapiripán, El Aro, La Gabarra y la dolorosa masacre del Salado, donde asesinaron a más de 100 personas. Que en el 2008, y también en el 2008, sin pudor alguno, le dijo al periodista Gustavo Gómez que la lucha paramilitar que dio Mancuso la debieron haber dado todos y cada uno de los cordobeses. Es decir, masacrar personas, desterrar campesinos y apoderarse de sus tierras. 2 años atrás, en el 2006,
Abelardo también había sido promotor de un referendo que buscaba eliminar la extradición y beneficiar a los paramilitares, y lo hacía a través de una fundación llamada FIPAS, recorriendo el país entero junto a Ernesto Báez, otro paramilitar sanguinario, y haciendo foros con los que reunía a cientos de estudiantes. Siguiendo con la parapolítica, fue defensor de más de 14 políticos elegidos gracias a los paramilitares. Defendió, por ejemplo, a Rocío Arias, a Eleonora Pineda, la cual fue condenada por concierto para delinquir, dado que aceptó haber recibido apoyo de los paramilitares. También es conocida su amistad con Ernesto Llanjure, el escribiente de Carlos Castaño y presunto determinador en el homicidio de Jaime Garzón. De la Espriella también defendió a David Murcia Guzmán, pionero de las pirámides y fraudes financieras en Colombia, dueño de DMG y quien estafó a miles de personas que confiaron su inversión a cambio de utópicos rendimientos. Abelardo recibió como pago cuantiosos dineros. Hasta hoy se desconocen las cifras. En ese momento cuestionó y atacó al expresidente Álvaro Uribe Vélez por su decisión de intervenir estas empresas. Posteriormente, su afán de figurar lo llevó a varias defensas, entre esas dos muy publicitadas por los medios. La primera, la del pastor que abusó de mujeres en Nariño, y a pesar de existir unos videos que así lo confirman, inexplicablemente lo consiguió sacar absuelto por la justicia. Su amistad con abusadores de mujeres se extendería hasta el presente, ya que es defensor acérrimo del periodista Gustavo Rugeles, famoso por golpear brutalmente a su pareja. Y la segunda, la que asumió del capitán de la policía que asesinó al joven Dylan Cruz. Hasta aquí, todo show. Muchos procesos que lleva son por cuota litis, o que el pago depende de su resultado, y otros por pro bono público, o sea, gratis. Pero entonces, ¿de dónde sale la fortuna de este señor? Las respuestas comienzan a aparecer en el año 2006, cuando de la Espriella solo tenía 4 años de haberse graduado de Derecho y su empresa solo tenía 2 años de fundada. Según reveló el periodista Daniel Coronel, en ese momento, el abogado ganó extrañamente un contrato por más de 2.000 millones de pesos con el consorcio Asia Internacional proponente de la licitación del aeropuerto El Dorado, quien tenía entre sus socios a los hermanos Nule y a los mismos Char, cuando en ese momento su empresa era desconocida, apenas reportaba ingresos de 11 millones de pesos. Claramente, no era todo el capital que tenía de la Espriella, pero sí fue un extraño comienzo para un abogado que desde ese momento se conocería por lo que tiene, por lo que habla y no por lo que hace. Desde 2013 fue el abogado de Alex Saab, testaferro del régimen venezolano de Nicolás Maduro, acusado por Estados Unidos de lavar miles de millones de dólares del pueblo venezolano. Su otrora amigo Jaime Bailey denunció que de la Espriella recibió más de 12 millones de dólares por parte de este testaferro colombiano preso hoy en Cabo Verde. Aquí puede estar la respuesta a los lujos del payaso presidencial que recientemente se retiró de la batalla jurídica que emprendió contra el propio Daniel Coronel en Estados Unidos, al verse obligado a justificar todos sus ingresos desde el año 2012. Al término de escribir esta columna, o sea, ayer, el periodista Gonzalo Guillén reveló una fotografía en la que se veía al abogado con el narcotraficante Jorge Luis Hernández Villazón, alias Boliche, quien también tuvo nexos con Alex Saab y además es primo del narcotraficante Ñeñe Hernández. Es de anotar que el papá de Abelardo también aparece en varias fotografías con el Ñeñe, quien fue extrañamente asesinado en Brasil en mayo del 2019 y es el principal protagonista del escándalo en el que se probaría que el uribismo compró las elecciones presidenciales de 2018. Este es el trasegar de un momo neciente que ha desprestigiado el derecho colombiano, un indocto populista sediento de poder. El uribismo en pleno lo aclama, sin importar caer en la contradicción de apoyar a un individuo que se enriqueció con dineros sucios y también del propio pueblo venezolano. Señor Abelardo, no se rinda. Usted es lo mejor que le puede pasar a la izquierda. Su postulación sería el tiro de gracia a un movimiento basado en premisas ilegales que tiene al país en esta debacle social. No tenemos la necesidad de destruirlo moralmente. Usted hace rato se autodestruyó. Esa fue la columna, Urias. Impresionante, impresionante porque no, creo que no te faltó ni un solo
hecho de la vida de Abelardo. Beto, Creo que estamos en una unos. circunstancia en donde ayer Gustavo Petro, a través de Cuarto de Hora, en la lectura de sus columnas semanales, declaró que está seguro que Duque es un presidente ilegítimo y además amenazó con poner acciones legales. Tú dices en el principio de tu columna que ese gobierno ilegítimo no le funcionó al uribismo y quisiera empezar por ahí, quisiera comenzar, digamos, esta charla entretenida entre amigos, ¿sí? Quisiera comenzarla con que nos cuentes un poquito más por qué tú crees que no le funcionó al uribismo Duque. Preámbulo de esta columna era más extenso, pero la leí como 7 veces y creo que se perdía el sentido de la columna dado que se trataba de hablar de Abelardo de la Espriella, lo que yo llamo el payaso presidenciable. Pero el preámbulo era muy largo porque trataba de los escándalos del uribismo y creo que en eso la columna sí se queda corta, porque estamos en plena coyuntura de la niñez política y creo que al principio de la revelación del escándalo, los uribistas se pegaban de una analogía o una ambigüedad en el sentido de darle un significado a la transliteración de las grabaciones. Y era que no encontraban la palabra compra de votos o no encontraban la palabra vamos a girar tanta plata. No, no la encontraban literalmente, pero es totalmente ridículo puesto que en el idioma o en el léxico criminal siempre se van a cambiar unas palabras por otras, nunca van a decir literalmente de qué se trata o de qué estrictamente están hablando cuando de un hecho ilícito se trata. Entonces, el tiempo pasó, pero vemos que las últimas grabaciones que nos reveló Julián Martínez y Gonzalo Guillén, pues son demasiado escabrosas. Ya no hay por dónde. Inclusive es totalmente ridículo ya la salida que está optando el uribismo por decir que fue un lapsus, como en el caso concreto de la señora Nubia Estela Martínez, que textualmente y de una manera directa, flagrante, admite que recibió más de $300,000 por parte de un empresario venezolano, amigo de Nicolás Maduro, y eso es claramente un delito electoral. Solamente la tipificación, la judicialización de ese delito no solamente debe traer consigo la eliminación o la suspensión de la personería jurídica del Partido Centro Democrático, sino la judicialización de personas y, ¿por qué no? Pues algún día en Colombia tenemos que aprender a tomar decisiones trascendentales frente a estos hechos de corrupción y declarar ilegal el gobierno de Iván Duque. El problema es que no hay una voluntad jurídica, dado que nuestras instituciones en Colombia pues no son tan fuertes como para llegar a esas instancias, pero nosotros siempre esperamos que el establecimiento se caiga por una o X o Y razón, pero es que Urias, este año el establecimiento se ha caído 15 veces. Cada escándalo que sale es a uno peor que el otro y vemos que no pasa absolutamente nada y tenemos un fiscal de bolsillo que actúa en pro de los intereses del partido que lo eligió, y esto es una discusión que va más allá a fondo, en que el próximo Congreso, y como lo decía ayer Gustavo Petro, tiene que ser mayoría para que lleguen al Congreso y cada senador que proponga, por ejemplo, lo que muchos aclaman, que es una reforma a la justicia, que termine con esa manera de elegir fiscal, de elegir cómo se elige el procurador, cómo se eligen los magistrados, pues se acabe y que de verdad exista un tribunal de aforados que capaz, incluyendo la eliminación, se me olvidaba, de la comisión de acusaciones, y que exista un tribunal de aforados que sea capaz de parársele y amarrársele los pantalones a los expresidentes y a esas dignidades que creen que porque las tienen, entonces se pueden pasar por el país por la gorra. Y así no puede ser, Urias. Claro, pero entonces es decir que cuando tú dices que no le funcionó al uribismo, lo que significa es que se tiene que volver aún peor de lo que ya es para poder tener algún chance de estar en la contienda electoral del 2022. Y ahí es donde tú planteas que de pronto el peor personaje de todos podría ser Abelardo. Bueno, esa pregunta, digamos, no te la contesté. ¿En qué sentido? Iván Duque encarnaba lo mejor entre lo peor del uribismo. Ok. Iván Duque era una persona que se la trajeron de Washington. Él nunca tuvo un voto. O sea, Iván Duque fue una persona que llegó a ser senador, ya tú lo recuerdas, por lista cerrada. Sí, sí, Y sí. creo que así fue que nos metieron a Rangel,
nos metieron a José Obdulio, nos metieron unos personajes, nos metieron al hijo de Ramos, personajes que no tuvieron un voto y lo único que hacía la gente era votar por Uribe. Entonces, de esa manera es que Iván Duque entra al gobierno y se destaca dentro del Senado. Entonces, ese léxico o ese lenguaje conciliatorio de Iván Duque, claro está, conciliatorio entre los términos para mí fascistas, que significa pertenecer al uribismo, pues el uribismo lo escogió porque era la mejor cara para atraer los votos del centro, para atraer los votos de ese uribista agazapado que siempre niega que es uribista, pero a la hora del día de la votación va y le tacha la cara al uribismo. Entonces, Iván Duque era simplemente eso. Pero ahorita ven que Iván Duque, y ellos mismos lo saben, es un tipo sin personalidad, sin carácter, sin sapiencia, sin conocimiento. Como lo dije en la columna, no sabe ni lo que dice ni lo que hace. Y ellos necesitan un candidato que se vaya de frente a hacer los acuerdos trizas, de verdad, hacer los acuerdos trizas, que de frente elimine la JEP, que de frente implante en Colombia o termine de implantar, porque ya hace años desde el gobierno de César Gaviria está perfeccionalizada la política neoliberal, que acabe el agro, que implanten medidas en contra del medio ambiente como el fracking, la explotación minera, mejor dicho, las minas de carbón, todo, todo. Ellos necesitan un candidato que se vaya de frente. Y los senadores en Colombia, que están dentro del Centro Democrático, son todos diplomáticos. Ellos necesitan una persona supuestamente fuerte o que aparente serlo, o que no le importen las consecuencias de sus actos una vez estando en el Ejecutivo. Para mí es un demagogo, un bufón, un provocador, un instigador, y su nombre se llama Abelardo de la Espriella. No lo estoy diciendo yo, ya lo están perfilando ellos mismos, pero como yo dije, Urias, el fin de esta columna es invitarlo a que lo haga, porque pragmáticamente usted sabe que sería lo mejor que le podría pasar al uribismo tener un candidato tan nefasto compitiendo al lado de un proyecto de verdad como el de la Colombia Humana o del que salga de los alternativos. Tenemos un problemita con el audio. Ok, yo no estoy escuchando. Bueno, Beto, ¿me escuchas? Le pediría ya al máster que me confirmen si Beto me está escuchando. Ok, bueno, Beto, hay una cosa interesante, tú dices ahí, realmente me parece una columna que da para reflexionar mucho. Mira, te haría una pregunta y es la siguiente. Cuando Uribe iba a ser presidente, recuerdo que una de las cosas que se decía era que Uribe era un tipo que le parecía a la clase importante colombiana, a los cacaos, les parecía un tipo medio ordinario. Eso digamos, hay columnas escritas sobre el tema incluso. Que les parecía que Uribe no era no tenía la abolengo suficiente como para ser presidente de la República. Bueno, esa gente sigue existiendo, sigue teniendo un poder relevante en el país. ¿Por qué habrían de aceptar a un tipo como Abelardo de la Espriella, que francamente es un tipo ordinario, ¿sí? Es decir, ¿por qué habría esa clase dominante, ese criollismo que yo llamo, sí, que toma las decisiones, por qué habría de conformarse con aceptar un Abelardo de la Espriella? Pero entonces a comparar el contexto de quién es Abelardo versus Álvaro Uribe Vélez, hacer un paralelismo. Y la verdad, pues Abelardo me resulta totalmente diferente a Álvaro Uribe Vélez. Abelardo no ha estado en la política, en cambio Álvaro Uribe Vélez sí estuvo en la política antes de ser presidente. Lo que de pronto sí podría parecerse es que son veletas ideológicas. Son personas que en su historial se han identificado con causas liberales, con causas demócratas. Vimos un Álvaro Uribe Vélez en el año 92 promoviendo un proyecto de ley que le otorgaba el indulto total al M-19. Hoy lo vemos tratando de terroristas, a lo que él mismo en ese momento apoyó. Vimos un presidente que en el año 94 le ayudó al presidente Samper a subir al poder. Lo vimos acompañando a Serpa en el año 98. Y luego, después de que termina su gobernación en el año 99, se va de Colombia y pues se desaparece. Era un tipo totalmente pues
Nadie, mire, yo tenía 14 años en ese momento, 12, y no me imaginaba nunca que un personaje tan desconocido fuera a ser presidente y con esa votación que logró obtener. Lo que pasa es que ya hubieron otros factores que ayudaron a ser presidente Álvaro Uribe Vélez, como fue su discurso guerrerista, su discurso en contra de la insurgencia, y pues la ayuda de los paramilitares en todo en la parte de la costa atlántica, del Córdoba, de Antioquia, del Magdalena Medio. Ahora bien, el señor de la Espriella nunca ha tocado ese camino electoral, nunca ha tocado ese camino político, pero es lo de menos, es lo de menos. Realmente ya vemos que en Colombia, después del presidente Iván Duque, como elefante montado en árbol o como jirafa en la nevera, pues no sabemos cómo llegó ahí. Entonces cualquier cosa puede pasar, Urias, y sinceramente, de la Espriella ya está haciendo su trayecto político, dando opiniones totalmente subjetivas, como yo no lo puse en la columna, pero estaba que lo describía, conversaciones sacadas de cafetería, totalmente indoctas, totalmente carácter, o sea, carentes de juicios teóricos y jurídicos. A mí me da pena, como estudiante de Derecho que soy, próximamente, bueno, yo terminé, solamente me falta graduarme, pues no soy abogado todavía, pero me parece una vergüenza para el derecho colombiano que este tipo sea un referente de este. Tú dices, hablas de precisamente ese tema, me parece muy interesante que tú en tu columna dejas un sabor ahí que uno, o sea, le queda a uno la semillita, pues tú dices que este personaje siempre consigue salirse con la de él, que este personaje siempre termina ganando o haciendo que los procesos se archiven o que simplemente las autoridades le terminen dando la razón. ¿Por qué Beto Coral cree que eso sucede? Hace 15 días es que sale Álvaro Uribe Vélez a acusar a Gustavo Petro de unas cosas que a mí, pues realmente yo no estuve nunca de acuerdo que Gustavo Petro saliera inclusive ni a explicarlas, porque no tiene sentido, son acusaciones sacadas de todo contexto. Entonces, cuando revelan que esa información provenía del señor Lucio Gutiérrez, el ex esposo de la señora Vivian Morales, me puse a investigar quién era Lucio. Y entonces en ese cotejo de información, pues encontré que había un paramilitar llamado René Zorrilla, que en el año 2008 acusó al señor, el señor Abelardo de la Espriella de pertenecer activamente a la SADUC. Aquí lo curioso de todo es que René Zorrilla no era cualquier testigo, era un muchacho profesional que pertenecía que tuvo no nexos con los autodefensas, sino perteneció a las negociaciones en el marco de Justicia y Paz, y él acusó a una cantidad de personas y en otros procesos fue creíble, incluyendo el caso de Lucio Gutiérrez, que él acusó a Lucio Gutiérrez de estar jugando a la doble con el gobierno, inclusive de ser parte negociador del gobierno sin tener la autorización del gobierno. Entonces él acusa a Abelardo de la Espriella de ser miembro de la SADC. La fiscalía le formula cargos al señor Abelardo de la Espriella, pero después el René Zorrilla aparece en una grabación que me gustaría que usted la escuchara, Urias, que es totalmente absurda. Vemos inclusive, escuchamos a René Zorrilla pidiéndole perdón a Abelardo de la Espriella. O sea, no entiendo cuál es esa ganas de autoincriminación de un testigo que le ha servido mucho a la justicia. Lo que Beto Coral puede pensar, no lo que puede pensar Cuarto de Hora ni Urias, es que hubo mucha plata de por medio. Eso es una suposición, no tengo pruebas para eso, pero ¿cómo un testigo puede de la noche a la mañana entonces salir a pedirle perdón al señor Abelardo? Entonces yo traje a colación ese hecho y la propia cuenta de Abelardo de la Espriella me respondió y publicó el audio. A mí ese audio me parece totalmente ridículo. Lo que nadie sabe es que Abelardo de la Espriella cumple con el primer requisito para ser miembro del Centro Democrático. Ese primer requisito tiene unas variantes. La primera es ser investigado o haber tenido investigaciones graves por delitos o que algún familiar las haya tenido. Lo del familiar, eso puede pasar en cualquier partido político, pero la primera es básicamente un requisito esencial. Y el señor Abelardo de la Espriella tiene procesos por falsa denuncia, por injurias, falso testimonio, hasta una por concepto para delinquir en la Fiscalía Sexta. Que estén estancadas, sí. Que algunas estén archivadas, también, porque uno tiene que ser
riguroso frente a la verdad. Uno no puede decir que es que ya lo condenaron, ¿no? Son investigaciones que se encuentran totalmente detenidas y esto a qué se debe, pues ya usted sabe, Urias, qué clase de justicia tenemos en Colombia y pues que es un señor muy hábil para manejar estos temas de la justicia, que más adelante vamos a hablar de algo nuevo que salió, que fue con el tema del testigo del policía que le pagaron para que le entregara información para que Alex Saab se volara. Casos como esos son muchos y que no se lo imputan a él, siendo él la cabeza de una empresa de abogados, que es donde llega la información de ese policía. Es totalmente ridículo porque la justicia no ha actuado en contra de este señor. Beto, ahora me hace, eso que estás tocando me parece muy interesante. Mira, antes de lo de la ñeñe política había un ruido, pero grandísimo, donde se decía que el Centro Democrático se iba a dividir en dos, en un ala muy radical, ¿sí? Que iba a coger las banderas pues de Uribe y se iba a entregar a eso, y un ala menos radical que se iba a quedar con el presidente de la República. Y eso tenía varias razones, pero tal vez la fundamental es que ellos pensaban que el gobierno los iba a dejar en un desprestigio tal que era mejor lanzarse como una fuerza renovada y más, digamos, ir hacia la derecha para el 2022, con el aparecimiento de la ñeñe política, en la cual Cuarto de Hora pues, fue fundamental, porque siempre trabajamos en alianza con la nueva prensa, y sale pues todo esto de la ñeñe política y eso se para, esa conversación se para. Mi pregunta con respecto a tu columna es, ¿esa circunstancia de que el partido se pueda dividir no podría suceder en caso de que Abelardo de la Espriella fuese el candidato del Centro Democrático? ¿O tú crees que por el contrario, el personaje tan grotesco, como digamos en la columna queda clarísimo que es, al contrario lograría unir a ese uribismo recalcitrante y ser el único candidato en el 2022? ¿Cómo ves tú el proceso? Referente a lo que decías al principio de la división del Centro Democrático, creo que hay una ambigüedad ahí. A mí me parece más recalcitrante y extremo los no uribistas, pero al mismo tiempo me parecen los más respetables. Los más respetables, ¿por qué? Porque son predecibles. Entonces, cuando tú debates con alguien que es predecible, tú, tú llevas preparados tus argumentos y sabes a qué vas, qué te van a contestar y sabes cómo contrapreguntar o sabes dar tu contraargumento. El uribismo es politiquería, es clientelismo. Ellos, por ejemplo, la peor de todas es Paloma Valencia, una persona que pide unión, que pide que haya un consenso, pero al mismo tiempo está tratando por el lado izquierdo a personas de terroristas. Y yo la verdad tengo más respeto por el de derecha que por el uribismo. Y el uribismo realmente no es derecha. El uribismo para mí es fascismo puro, es demagogia, es populismo, es un falso nacionalismo, no tiene nada de ideología y creo que va más ligado y ligado a premisas ilegales. Buscar la manera como cambiamos la legislación para beneficio propio, cómo nosotros podemos pagar prebendas para beneficio de nosotros, cómo nos podemos elegir, cómo podemos estar siempre en el poder. Si hubiesen de verdad un gobierno de derecha en Colombia, que yo no soy de derecha, evidentemente, creo que Álvaro Uribe Vélez ni siquiera convergería dentro de esas ideas, porque en una democracia de verdad no existiría esos escándalos de corrupción. El uribismo está por fuera de cualquier línea, está en otro espacio, es un partido totalmente criminal. Eh, Muchas personas dentro del Centro Democrático ya lo saben. Para mí, Fernando Londoño es una de esas personas que políticamente se rindió ya a los pies de Álvaro Uribe Vélez. Yo lo veía a él como corrupto y todo, pero lo veía saliéndose de Uribe. Otros uribistas recalcitrantes como Ricardo Puentes o como el propio señor El Patriota, ellos se le han revelado a Álvaro Uribe Vélez. Pero por eso mismo, porque Álvaro Uribe Vélez a veces es una veleta ideológica. Es un señor que trata de terroristas a los guerrilleros del M-19, pero en sus toldas tiene 4 o 5. Es un señor que si revisamos el historial, proponiendo cosas o copiando y cosas que son netamente progresistas. Entonces, si de verdad fuera un gobierno, si tuviera ideales de derecha,
pues creo que sería un poco más consecuente. Y creo que el uribismo es lo más contradictorio del mundo. Inclusive, volviendo al tema de Abelardo de la Espriella, ellos no les importaría elegir a un tipo que a ciencia cierta saben que se ayudó a enriquecer con dineros de los mismos venezolanos. Entonces, creo que esas son las diferencias entre los uribistas de derecha, que están retirados de Álvaro Uribe Vélez y que para mí tienen un medio respeto, no estoy diciendo que los respeto, es simplemente como que son predecibles, y están los del otro lado, que son los impredecibles, los politiqueros, los fascistas, los falsos nacionalistas, los clientelistas, los criminalcitos, que son esos seguidores acérrimos de Álvaro Uribe Vélez, que se desaparece Uribe, se retira y les toca pegarse al otro grupo porque no tienen un faro que los guíe. Claro, Betico, pero Beto, es ahí donde mi pregunta cobra de nuevo validez y quisiera que me la respondieras. ¿Es Abelardo de la Espriella o sería una eventual candidatura de él un motivo de unión para el uribismo o es un motivo de ruptura? Va a ser un motivo de ruptura porque el Abelardo, por eso mismo, ahorita al uribismo lo que le importa es seguir teniendo el poder, pero una vez estando allá arriba la situación se va a ir insostenible. Y sostenible no solamente para ellos. Urias, el país no aguanta otros 4 años en el poder de Álvaro Uribe. No los aguanta, no los aguanta, ni lo podemos aguantar. Y yo creo que esta es una situación que se va a volver insostenible hasta para ellos mismos. Un gobierno de un Abelardo de la Espriella sería catastrófico, puesto que ese señor sabe más digamos, de champán, de whisky, de comidas exóticas que apuesto que nunca ha comido, pero dice que come, que de gobernar un país. Ahí lo vemos diciendo cómo tiene que Duque manejar la economía. Entonces yo creo que, para contestar tu pregunta, Abelardo de la Espriella lo que haría es, inclusive, acabar con unos uribistas que se encuentran ya dudando con todos esos escándalos de la ñeñe política, de la supuesta moralidad de toda esta recua de criminales que los han engañado. Y es que hay que decirlo claro, Urias, para mí los uribistas son colombianos, porque son muchos. Digamos, yo no creo que hayan sido 10 millones, yo sí le digo, creo que hubo fraude, pero sí son millones, sí son millones. Ojalá, yo creo que son 6 millones, 5 millones, y son colombianos, y no los podemos descartar porque no los podemos desaparecer. Tenemos es que incorporarlos a la democracia con verdad, con rigurosidad, con libertad, para que puedan participar en un debate democrático, pero garantizado. Pero yo creo que a esta gente hay que abrirle los ojos, y la mejor manera de abrirle los ojos miren todos estos escándalos, miren cómo llegaron al poder, miren cómo quieren llegar, y opino que Abelardo de la Espriella sería lo mejor que nos podía pasar para la izquierda en Colombia, porque le ganamos fácil. Le voy a hacer unas dos últimas preguntas, Beto, porque uno con usted se podría pasar un día completo hablando de estos temas porque realmente Disculpe. los conoces muy bien. Pero fíjate, la primera pregunta es esta. Yo he seguido tu carrera, digamos, en las redes, soy un seguidor tuyo, como muchos de los lectores que nosotros tenemos, y me he dado cuenta que tú siempre has tenido una pugnacidad bastante marcada con De la Espriella. De hecho, creo que tuvieron incluso un tema que Uribe te iba a demandar en la Florida y que quien hizo el asunto fue, bueno, no sé, que al final desistieron. Bueno, quiero que nos cuentes eso y que me respondas esta pregunta, incluyéndola pues en esa respuesta, y es esto. ¿Esta columna la escribes más como una cosa personal o la escribes como un estudioso, digamos, de la política que quiere hacer un análisis del uribismo y de lo que estamos viviendo en Colombia? Está súper bien la pregunta y te voy a aclarar, no, Abelardo de la Espriella no fue el abogado que me demandó aquí en Miami. Álvaro Uribe Vélez sí tiene una demanda formal en contra mía, pero el abogado es diferente. El abogado de Uribe aquí se llama Fernando Franco, y aunque es barranquillero también de la costa, es amigo de Abelardo de la Espriella, pero no pertenece a Lawyers Enterprise, no pertenece. No, el tema de Abelardo es netamente de opinión y académico. Para ello, inclusive pedí la asesoría citando 2 veces en la columna a Daniel Coronel. Daniel Coronel escribió 2 columnas, una llamada El Avión y otra llamada El Apoderado hace 12 años. Y pues en esa columna él reveló cómo Abelardo de la Espriella le otorgaron un contrato por más de 2.000 millones de pesos. Eh, siendo una empresa nueva y que habían otras con más prestigio.
Entonces, cómo pueden darle, otorgarle más de 2.000 millones de pesos el consorcio que se ganó la licitación del aeropuerto El Dorado? Ahí empieza pues una carrera pues, de cosas extrañas y que Abelardo de la Estrella es un abogado más mediático. Me decías al principio que no, que es muy completa, pues realmente faltaron unos aspectos. Por ejemplo, él fue el abogado de Daniel Londoño, recordemos que fue la muchacha que reveló todo el escándalo del servicio secreto en Cartagena. Él fue algo sensatamente, porque aquí se trata de sensatez, rigurosidad y verdad, es que fue el abogado de la familia de Rosalvira Celi, que logró la condena de esto. Bueno, no voy a decir que fue un trabajo fácil, pero fue una buena, digamos, una buena obra, pero ahí cae en una contradicción, puesto que, si te acuerdas, dentro de la contestación que dio el distrito, en ese entonces el secretario de gobierno era el señor Miguel Turbay, que fue avalado por el Centro Democrático, y él contestó que la culpa de la violación de Rosalvira Araceli fue Rosalvira Araceli, algo tremendamente doloroso. Además que un tipo que se pone supuestamente a favor de las mujeres, vemos que más adelante está defendiendo a un señor que violó a unas mujeres en Pasto y que los videos son muy discientes, inclusive son videos ya son muy de contenido explícito, como este señor abusaba de dos mujeres en un cuarto y el señor salió absuelto por la justicia. ¿Cómo? Pues los fallos se acatan, pero no soy tan dado a decir que se respetan. Es que respetar, la palabra respetar tiene un ámbito muy grande. Yo respeto un fallo en cuanto a que lo tengo que acatar, pero yo puedo decir que no estoy de acuerdo. Unas personas subjetivamente Claro, pueden decir que eso no es respetar o sí. El claro. hecho es que, para contestar tu pregunta de la demanda, sí rápidamente, Urias, es que la demanda de Álvaro Uribe Vélez pues, fue radicada en noviembre del 2019 aquí en la ciudad de Miami. Álvaro Uribe Vélez alegó, y esto es ridículo, pero es cierto, y creo que no ha sido tan sonado. No deberían nombrar, no me gustaría nombrar, que algún medio de comunicación hiciera un estudio de cómo un expresidente puede padecer de estrés emocional. Y ese fue el argumento para que Álvaro Uribe Vélez me demandara aquí en la ciudad de Miami. Él alegó que él sufría de estrés emocional al ver mis videos. Para mí fue algo muy chistoso. Mira que yo no me he dado cuenta de eso. Yo la demanda la imprimí hace 3 meses porque me di cuenta que los procesos aquí en Estados Unidos son todos públicos. Y a mí nunca me llegó esa demanda, porque ellos fueron a mi casa a notificarme en el mes de diciembre y dejaron la demanda, porque aquí se tiene que notificar con la copia de la demanda original, tienen que llevársela a la persona para entregársela a las manos. Y si no se la entrega a las manos, se la tienen que dejar a una persona que viva en la casa. Y yo no sé dónde la dejaron, el hecho es que yo no he sido notificado oficialmente de la demanda. Yo interpuse un recurso para que ellos me notificaran legalmente, porque yo sí aparezco con la demanda en la página de Miami-Dade Court Service, ahí aparezco con una demanda. Entonces yo voy y la imprimo y empiezo a leerlo cuando yo veo que dice emotional stress y yo, emotional distress y yo, o sea, es el expresidente de la República de Colombia, un tipo que tiene más de 282 procesos por paramilitarismo, por genocidio, por homicidio, por corrupción, interceptaciones ilegales, y vienen a decir que por yo decirle líder paramilitar en un video tiene estrés emocional. Por Dios, estrés emocional es de las familias de las madres de los falsos positivos, estrés emocional de la familia de las masacres que cometieron para los paramilitares. Eso es estrés emocional. La familia del profesor Rafael Correa Andrés, el que murió en Barranquilla, o la familia, eso es estrés emocional, o estrés emocional los que sufren la familia de María Pilar Hurtado. Pero que este tipo tenga, me he tenido que cambiar de casa 4 veces aquí en la ciudad de Miami. Eso no es excusa para que ellos no me notifiquen ni en este pretexto. Ellos pueden averiguar mi dirección, yo no estoy escondido, todo el mundo sabe dónde estoy, pero sí recibí amenazas de muerte en contra de mi familia y pues meterse con Álvaro Uribe Vélez es muy duro, porque yo recibí acoso de parte de otro señor llamado Ernesto Yanjure, que no es nada más y nada menos que el escribiente de Carlos Castaño, un tipo súper peligroso, es un delincuente refugiado aquí en la ciudad de Miami, y yo lo enfrenté de frente le dije que era un cobarde, que era un auxiliador de paramilitares, y el tipo no fue capaz de responderme. Entonces, meterme con esta gente es muy peligroso, y así va la demanda. Pero no, esta columna. Bueno, Beto, realmente, o sea, realmente es muy interesante todo lo que dices en la columna, muy interesante todas tus respuestas. Eh, la última ya como para concluir y como distensionar un poco la conversación es,
Bueno, Abelardo, es que no me lo alcanzo a imaginar, o sea, no me da la mente para imaginarme a Abelardo de las Priella con una banda presidencial, aunque sé que hubo presidentes aquí que tampoco se la merecieron, como el mismo Uribe o como, peor aún creo, eh, San Clemente, por allá en 1905, tal vez, el del Canal de Panamá, o como Turbay Ayala, ¿cierto? Que digamos en los años 80. Pero una vicepresidente para un Abelardo, ¿quién podría ser? Mm, te iba a decir Misael Pastrana, que a las 9 de la noche era presidente Rojas Pinilla y no, a las 6 de la mañana era presidente Misael Pastrana. Claro. Yo la verdad creería que vicepresidente le pondrían a Paloma Valencia o a María Fernanda Cabal. Ok, ok, es. Realmente, mire, al final la conclusión de uno como lector, porque pues leí tu columna, eh, tuve la fortuna de ser la primera persona que la leyó anoche cuando me la enviaste. Yo. Realmente, Beto, realmente uno se queda muy preocupado porque lo que está pasando, ahora sí, uno queda con estrés emocional, porque lo que está pasando es sumamente grave, la situación de orden público en Popayán, en el Caquetá, en, en los Santanderes, que tengo reportes de primera mano y que hemos publicado cosas en Cuarto de Hora sobre el tema, dicen que el país está nuevamente volviendo a la circunstancia que vivíamos al final de la primera presidencia de Uribe y comienzos de la segunda. Entonces, Beto, nada, agradecerte con, pues, con todas las letras de la frase que estés teniendo en cuenta Cuarto de Hora para escribir tus columnas. Sé que eres una persona muy seguida y desearte la mejor de las suertes en las siguientes columnas que ojalá tengamos la oportunidad de transmitir aquí. Entonces, Beto, despídete de la gente. Como conclusión, Nurias, pues suena un poco inverosímil el tema principal de la columna, pero sonaba inverosímil que en Colombia fuera a ganar el no en el 2017, sonaba inverosímil que fuera a ganar Donald Trump en Estados Unidos, sonaba inverosímil que ganara Boris Johnson en Inglaterra, sonaba inverosímil que ganara Duque desde marzo del 2018, sonaba inverosímil que ganó y ganó. Así que pues nada puede ser extraño en la política. Muchísimas gracias a todos, les mando un abrazo, gracias a Cuarto de Hora por brindarme este espacio y aquí seguiremos fuertes. Mi columna pues seguirá rodando cada 15 días para poderles dar un contenido de calidad y estudiar para poderles escribir mejor y disculpen si encuentran algunos errores, soy un aprendiz de tiempo completo y gracias a Urias por enseñarme y por el trabajo que haces. Bueno, ahí lo teníamos, Beto Coral, una persona que influye en la sociedad colombiana,